Buenos días, gracias por acompañarnos en la entrevista en línea. Hoy es viernes 5 de marzo de 2010. Estamos transmitiendo como todas las mañanas en tiempo real desde la sala de redacción de la prensa gráfica. Le recuerdo a usted que puede participar a través del chat o el correo electrónico william.melendez@laprensa.com.sd. Esta mañana queremos hablar de los retos y desafíos planteados para la juventud de nuestro país, así como también cuáles son sus principales aspiraciones y apuestas y cómo pueden incidir en las grandes decisiones que tarde o temprano nos terminarán afectando. Para hablar de estos y otros temas tenemos el gusto de que nos acompañe en nuestros estudios esta mañana Eduardo Cader, quien es director ejecutivo de la Asociación Democracia y Desarrollo. Eduardo, bienvenido, buenos días. Buenos días, William, es un placer estar contigo y compartir con los cibernautas. Bueno, muy rápidamente, ¿quién es Eduardo Cader y qué es la Asociación Democracia y Desarrollo? Eduardo Cader es un joven que se siente comprometido con su país y lo único que quiere hacer es promover la participación política de los jóvenes. ¿Por qué? Porque estamos llegando a un momento donde el país lo demanda y ahí es cuando surge la democracia. La Asociación Democracia y Desarrollo, hace 2 años, nace de un grupo de amigos que se sienten comprometidos con el país y que quieren hacer algo por la situación económica, social y todo el panorama desfavorable que ven que se está pintando. Pero bueno, ha intentado entonces trascender a ese grupo de amigos, es decir, desde el momento que ustedes deciden formar esa asociación es justamente eso, trascender. Correcto, empezó como un grupo cerrado de amigos y ahora se ha convertido en una asociación debidamente registrada, debidamente establecida, con su membresía, con un consejo asesor plural en ideologías y con una junta directiva de jóvenes. Entonces es un trabajo de jóvenes para jóvenes y la peculiaridad y nuestra característica principal, si lo queremos ver así, es que somos plurales en ideologías, no obedecemos a ningún mandato imperativo y ahí albergamos miembros activos de la mayoría de partidos políticos y trabajamos con visión de país. O sea, no hay distinción en términos ideológicos. Sí hay distinciones. Me refiero a, más bien la palabra adecuada es exclusiones o marginaciones. No, en lo absoluto, en lo absoluto. En la asociación las puertas están abiertas para cualquier joven que quiera involucrarse un poquito más en lo que es la política. Nosotros no practicamos la política partidaria como organización, no recibimos ningún fondo de ningún partido político y así la vamos a tratar de mantener. Más bien, nosotros lo que hacemos es practicar política pura, es decir, la política como ciencia, la política como el servicio, y es por eso que aglutinamos a todas las fuerzas políticas del país dentro de nuestra membresía. Bueno, perfecto. Eduardo, para ya entrar en el fondo de la materia, desde la firma de los acuerdos de paz, bueno, han pasado 18 años, yo creo que a estas alturas es importante preguntarse, ¿qué ha pasado con los jóvenes en el país después de que termine el conflicto? ¿Qué es lo que ha ocurrido desde tu punto de vista? Mire, yo creo que hay que remontarse un poquito antes también a lo que es el conflicto armado. Hay una generación ahí que perdió la oportunidad de formar parte de los círculos políticos del país, de las élites políticas, precisamente por el conflicto armado. Y cuando se llega la firma de los acuerdos de paz, los protagonistas ya son los actores de la guerra civil. Y lastimosamente seguimos con los mismos actores. Entonces yo creo que ha habido una exclusión en ese sentido de parte de la clase política hacia los jóvenes. Sin embargo, hoy vemos varios movimientos, como lo es Democracia y Desarrollo, que quieren intrometerse en lo que es la política partidaria, que quieren hacer que los jóvenes con liderazgo vengan a apropiarse de estas instituciones, que más bien lo que necesitan es un relevo y no seguir con los mismos líderes de la guerra civil. Ahora, ¿cómo entender esto, digamos, este planteamiento tuyo sin pensar de que esto puede ser un poco de una especie de resentimiento? ¿No hay resentimiento en el fondo, en medio de todo esto, digamos, cuando los jóvenes se expresan de esa forma también sobre las viejas generaciones que de alguna forma son las que todavía siguen conduciendo este país? Yo creo que es cuestión de madurez y de voluntad política el asumir como líder de una institución que detrás de mí, si soy líder de una institución partidaria, vienen los demás. Entonces, no es cuestión de resentimiento, es cuestión de abrirle las puertas a los jóvenes para asegurarle la vida misma a la institución partidaria y para asegurarle estabilidad política al país. Hoy por hoy tenemos una clase política que tiene muchísimo tiempo de estar enquistada en lo que es el sistema y que ha hecho que la población ya no confíe en ella. Entonces, estamos clarísimos que hoy lo que el país demanda es un relevo generacional, y no solo de caras, sino también de ideas.
y eso lo podemos proporcionar nosotros, la nueva generación de jóvenes que nos interesamos en política. ¿Cómo logras o cómo se lograría, digamos, que en el país se establezca una especie de combinación? Porque, bueno, tampoco es cierto que un país debe estar liderado en todas las esferas económicas, social o políticas solo por jóvenes, y tampoco es cierto que solo debe ser por la gente mayor. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer para que, digamos, también se logre un equilibrio en esto? Mire, yo creo que nosotros siempre mencionamos el relevo generacional, y yo creo que también debe existir una relación intergeneracional. Nosotros lo hemos venido diciendo desde hace ya un par de meses, que el país lo que necesita es renovarse en todos sus aspectos. El Estado, por ejemplo, necesita reforma, y esa reforma solo la podemos dar nosotros, los jóvenes, los que traemos las ideas frescas. Y de eso se puede beneficiar no solo el campo político y el área política, sino también el área económica, el sector privado y los gremios. Bueno, vamos a nuestra primera pausa comercial. Cuando regresemos, insisto en la pregunta inicial, ¿qué ha pasado con los jóvenes después del conflicto? Es decir, hemos visto poca actividad de los jóvenes, al menos formando este tipo de asociaciones como la que ustedes están dirigiendo. Vamos a la pausa, volvemos. Son precisamente los más jóvenes quienes están poniendo sus vidas. Por eso insisto, ¿qué es lo que está pasando entonces con la juventud de este país? Yo creo que hay que entender que los acuerdos de paz nos dieron un periodo como de confort a todos los jóvenes. Si nos manifestábamos, lo hacíamos pacíficamente, o tal vez no sentíamos la intención de hacerlo, o tal vez no había nada que cambiar luego de los acuerdos de paz porque nos sentíamos tranquilos con la situación. Luego empezamos a sentir de alguna forma que ya no confiábamos en las instituciones partidarias para que nos resolvieran nuestros problemas y que teníamos que resolver los problemas nosotros. Yo creo que por ahí es donde viene toda esta canalización de energía, a veces positiva y a veces negativa. Ahora, por ejemplo, lo estamos viendo de una forma negativa. ¿Ves tú entonces que de alguna forma se les ha tocado la base de ese confort a los jóvenes y es eso lo que los está motivando a sentirse, bueno, ¿qué es lo que está pasando en este país o qué es lo que ha pasado? Definitivamente, y más cuando se trata de enfocarse en el área política. A raíz de los últimos acontecimientos electorales, llamémoslo así, han venido surgiendo iniciativas de todo tipo en el ámbito político. Iniciativas que vienen de ideas jóvenes, de mentes jóvenes, de liderazgo jóvenes. Una de ellas es nuestra asociación. Hay otras organizaciones que lo que quieren es promover el sistema democrático y defender las libertades de todos. Entonces, sí hay cierto movimiento. Definitivamente estamos viendo cambios en lo que es las intenciones de los jóvenes de hacer cambiar el país. Pero ¿qué es lo que quieren los jóvenes ahora? Es decir, una vez que de alguna forma se les ha tocado el piso, se les ha movido el piso, digamos, se les ha afectado un poco ese confort que tú decías, ¿qué es lo que entonces ahora está provocando también que tengan una actitud distinta? Mire, yo creo, William, que los jóvenes, hay varios que se sienten amenazados en una implementación del socialismo del siglo XXI, por ejemplo. Hay varios jóvenes que lo que quieren es hacer valer sus libertades y mantener el sistema democrático, que quieras o no es el que les ha dado bienestar a sus familias, quieras o no es el que les ha dado sus trabajos, y quieras o no es el que le ha dado las libertades de expresión, de hacer, de crear, tal y como lo establece la Constitución. Digamos, los jóvenes, desde tu punto de vista y de lo que ustedes hacen, ¿a qué le apuestan? Es decir, más fortalecimiento de la democracia, es decir, del sistema o del modelo que tenemos. Definitivamente, y eso solo se puede lograr con un relevo generacional, como lo mencionaba antes. Yo creo que la participación de los jóvenes en política es primordial para fortalecer las instituciones de nuestro país, no solo porque se representa un segmento que ha estado excluido en este sentir, sino porque los jóvenes ya traemos otra visión de cómo hacer las cosas. Yo creo y estoy seguro que los jóvenes ahora traemos un carácter más propositivo, un carácter más constructivo, más voluntad política. Tenemos una visión más innovadora y traemos ideas frescas. De eso pueden beneficiarse no solo los partidos políticos, sino las instituciones públicas.
Y yo creo que es algo que hay que tomar en cuenta si lo que se quiere para este país es estabilidad política. Ahora, pero entonces, ¿qué requieren ustedes para que esas proposiciones, para que esa voluntad se exprese y para que se pueda hacer sentir en el país? Yo creo que el ambiente tiene que ser uno de seguridad y de confianza en las instituciones. Y para que eso suceda, para que nosotros podamos participar, tenemos que empezar a fomentar lo que es el diálogo constructivo. Este país se ha caracterizado por estar polarizado, por tener sus problemas graves, sociales y económicos después de la firma de los acuerdos de paz, y ahora, hoy por hoy nos están resolviendo claramente. De parte del Estado no hay un rumbo definido, y los jóvenes tenemos mucho que aportar. Yo creo que la oportunidad la tienen hoy los partidos políticos para que la gente tenga más confianza en ellos, siempre y cuando muestren apertura. Hay varios partidos políticos que se han abierto a los jóvenes, y hoy por hoy hay jóvenes que ocupan cargos de liderazgo dentro de ellos, liderazgos notables. Bueno, vamos en este momento a otra pequeña pausa. Al regreso, digamos, ¿qué tipo de rumbo que esperan los jóvenes de parte del Estado? O sea, obviamente en esto hay que participar todos, pero de parte del Estado o del gobierno, por ejemplo, ¿cuál es el rumbo que ustedes esperarían y cuáles son las expectativas que tienen para el futuro? Vamos a la pausa, regresamos. Eduardo, te preguntaba entonces, ¿qué tipo de rumbo es el que esperan los jóvenes en este país? O sea, y ese rumbo, ¿quiénes deben de marcar ese rumbo? ¿Hay que esperar que sea el Estado, que sea el gobierno el que lo marque? O entonces, ¿cómo usted, si hay que invertir entonces en los papeles, o qué es lo que hay que hacer? El Estado, en estos momentos, liderado por el presidente Funes, no ha dado muestras claras de rumbo en cuanto a seguridad y en cuanto a economía. Nosotros los jóvenes, yo creo que estamos preparados para demandar eso, y estamos preparados también para abonar a resolver esos problemas que hoy por hoy son los que más afectan a la población. Hemos llegado a un momento donde la inseguridad ya es una epidemia. El año pasado se vivieron 4.367 homicidios. Hoy por hoy la tasa de homicidios es de 71 por cada 100.000 habitantes, y hasta la Organización Mundial para la Salud lo catalogaría como epidemia. Entonces, la mayoría de víctimas son jóvenes. Claro. ¿Cómo resolver eso? Tienen que haber nuevos actores en un programa integral de seguridad pública. Se tienen que involucrar las iglesias, las municipalidades, las ONGs, el sector privado, la ciudadanía en general tiene que adoptar un rol de denuncia. Pero no solo eso, no solo aglutinar todos estos sectores de población, sino también hacer valer las penas, aumentarlas tal vez, y que sean cumulativas. Por ahí hay una propuesta interesante que lo que propone es que al menor se le acumulen las penas según cómo vaya reincidiendo. Yo creo que eso es de adoptarlo. Hoy no estamos para seguir esperando planes nuevos, sino que estamos para abonar. Estamos para ver reacciones. Yo creo que la población, esto es lo que quiere, ¿no? Una reacción rápida. Ahora, a veces uno piensa, bueno, ¿cuáles son las opciones o cuál es el futuro que le depara a los jóvenes de este país? ¿Qué? Terminar siendo, si es un joven, terminar siendo miembro de una pandilla en un momento determinado, si es una jovencita, terminar prostituyéndose o también siendo parte de esas pandillas. Digamos, ¿qué es lo que está pasando en la sociedad? Están ocurriendo hechos un poco, no sé si llamarles insólitos por no utilizar otra palabra, pero bueno, hemos visto esta semana, por ejemplo, familiares y pandilleros desfilando por las calles, marchando en las calles exigiendo sus derechos. Pero uno se pregunta, bueno, ¿y cuándo vamos a ver a la sociedad también, a la gente honesta, a la gente honrada de este país también expresándose? Es decir, no con actos de violencia, sino también expresándose no solo a través de estos espacios, sino de otra manera. Es por eso, William, que yo decía que la participación ciudadana responsable es necesaria. Estamos en un momento crítico, un momento que demanda que la población se pronuncie y no se deje doblegar por parte de los criminales. El fenómeno pandillas se le ha salido de las manos al gobierno, se nos ha salido de las manos a nosotros, la ciudadanía, y estamos hasta cierto punto tolerando sus acciones. Que salgan los familiares de los pandilleros a hacer una marcha, bueno, yo pregunto, y lo escuché en una radio hace poco, ¿qué manifestación sería más grande? ¿La de los familiares de los pandilleros o la de los familiares de todos aquellos cientos de personas que han muerto a manos de ellos? Es decir, yo creo que
somos más las personas que creemos que esto se puede solucionar y debemos de tomar debemos de tomar cartas en el asunto, tomar las cosas en nuestras propias manos. Ahora, pero ¿por qué crees que no se siente todavía esa la presión de la sociedad? ¿Por qué no se expresa, digamos, ya sea, como te decía, no solo en los medios, sino también a nivel de las expresiones públicas? No sé, yo me resisto a creer que en este país sean más, digamos, las personas involucradas en delitos, en pandillas y ese tipo de cosas, a la gente honesta y honrada que quiere hacer algo por este país o su familia. Y es que hay un miedo generalizado, ¿verdad? Un miedo que ataca a la población y que no la deja activarse en contra de estas acciones. Pero si querés, nos remontamos un poquito a lo que ha venido pasando, y es que no ha habido un plan que entre mandato y mandato se abrace para combatir la delincuencia. Hemos visto planes que son o de corto plazo o solamente quinquenales para combatir la delincuencia, y esto ha sido un problema que ha venido de gobierno en gobierno y que hasta ahora se ha salido extremadamente fuera de órbita. Entonces, yo creo que si no se le pone atención a crear un plan integral que solucione por lo menos un poco la situación que a corto plazo, habrá que construir uno que a largo plazo logre disminuir esta delincuencia. Yo creo que es qué mejor cosa que hacer que promulgar los valores democráticos y educar a las personas para fomentar esa convivencia pacífica que necesitamos los salvadoreños. Perfecto, al regreso de esta pausa me interesa saber un poco entonces, digamos, si en este momento no se hace nada, ante qué estamos expuestos, cuál es el peligro para nuestro país, para el futuro de las generaciones. Ya volvemos. Eduardo, quiero dar lectura a algunos comentarios o preguntas de los cibernautas antes de que me respondas a la pregunta que dejaba planteada sobre qué puede pasar en este país si, digamos, en este momento no se hace algo sobre los temas que estamos abordando. Pero bueno, don Salvador nos pregunta, dice, en cada elección existen nuevos votantes que votarán por primera vez. ¿Cómo motivar a estos nuevos votantes de lo importante que es el derecho al sufragio? Bueno, quiero leer, luego dice Pedro Jiménez de San Salvador, dice, como organización, si están ustedes de acuerdo con las políticas de Mauricio Funes. Son dos preguntas puntuales que tienen que ver con el voto y las políticas que implementa el presidente Mauricio Funes. Por favor. Lo que puede llegar a pasar en este país, hemos visto varios ejemplos alrededor de Latinoamérica, y sería muy lamentable que dejemos como sociedad civil socavar la institucionalidad democrática si no participamos. Es por eso que si nosotros como población nos dedicamos a fiscalizar a las instituciones públicas, a exigirles y también a proponerles, puede ser que que se nos robe la democracia con la que hasta hoy hemos contado, y que se empiece a implementar un sistema que coarte nuestras libertades. ¿Crees tú que haya personajes o sectores que, aprovechándose de esta situación de alguna forma en la que puede caer el país de anarquía, de descontrol, se aprovechen de las circunstancias? Estamos hablando de gente con actitudes populistas o totalitarias. No me cabe la menor duda, y es que la principal fuerza de oposición está hoy por hoy debilitada, y esto ha llevado a que se amplíen más las opciones de oposición, pero al mismo tiempo esto hace que todo el panorama de oposición se debilite, no solamente la primera fuerza. Entonces se lo hace más fácil a los personajes que están tratando de implementar el socialismo del siglo XXI en nuestro país. Y la población está hasta cierto punto dormida en este sentido. A mí me gustaría ver muchísima más reacción de parte de la sociedad civil. Si bien es cierto, hay personas que nos oponemos a que nos coarten las libertades, eso hay que saberlo transmitir. Hay que transmitirle al joven, que es el 33% del electorado, todo lo que podría suceder si aquí llegara a pasar eso. Pero ¿crees tú entonces que así como los jóvenes en algún momento estuvieron en ese confort que tú decías y que ahora de alguna forma se les ha pinchado por ahí, entonces como que reaccionaron y dicen, bueno, esto no es tan confortable como lo que pensábamos? ¿Crees tú que la sociedad también puede estar en una situación como esa y decir, bueno, tenemos democracia, tenemos posibilidad de participar en elecciones y todo eso? O sea, entonces,
como que no hay peligro de que se vaya a perder eso. Pues yo creo que eso se ha manifestado en el 74% de aprobación que se le tiene al presidente Funes. La gente le tiene mucha confianza al presidente y hasta cierto punto está esperando acciones políticas de parte de él. El presidente tiene una gran oportunidad y es la de alar ese caudal político representado por el 74% de aprobación para seguir haciéndole frente a las políticas que se están tratando de implementar, a las políticas que nos vayan a quebrantar las libertades. Yo estoy seguro que si el presidente se para frente a esto firmemente, la población lo acompañaría, al igual que acompañaría a una oposición, siempre y cuando esta oposición sea constructiva y sea propositiva. Ahora, quiero insistir sobre la pregunta porque don Salvador decía, hablaba sobre los votantes por primera vez. ¿Cómo motivar a estos nuevos votantes de lo importante que es el derecho al sufragio? Nosotros realizamos para la campaña electoral pasada una campaña propia que se llamó Decidí por Vos Votá, donde llamábamos al joven a votar, independientemente por el partido que fuese. Lo importante es que estábamos subrayando que el voto es una de las acciones que deberíamos de tomar para participar de nuestra democracia como jóvenes. Hicimos ver que como el 33%, como lo dije anteriormente, del padrón electoral, es importante hacernos escuchar para que después no podamos quejarnos. Entonces, yo creo que al joven se le ha tildado de apático por muchos años en cuanto a la política y hoy eso está cambiando. Lo único que hay que hacer es transmitirle al joven en su lenguaje lo que sucede para que se encuentre alerta y para que cuando vengan elecciones haga su opinión contar con su voto. Bueno, vamos a la última pausa. Cuando regresemos, hubo esta semana también una pequeña protesta frente a la Embajada de Cuba. Quisiera saber un poco cuál es tu opinión sobre esto. Vamos a la pausa, regresamos. Carmen Zúñiga de Teapastepeque nos está escribiendo y pregunta ¿cuál es el diagnóstico que pueden aportar sobre la derecha en El Salvador y qué pasa con los partidos de derecha? Y bueno, a esto agrego la pregunta que te deja planteada, Eduardo, y es sobre la reciente manifestación que hubo de un pequeño grupo de jóvenes frente a la Embajada de Cuba a raíz de la muerte de un disidente que estaba detenido en las cárceles en Cuba y se fue a huelga de hambre y falleció. Bueno, empezando por la situación de la derecha en el país. Una democracia no puede estar completa si no se cuenta con una oposición que sea fuerte, que le establezca contrapesos al poder del Estado. Y eso hoy por hoy no lo estamos viendo en la primera fuerza política del país. Pero sí creo que hay opciones muy viables que podrían resultar que podrían nacer de estar como oposición, de asumir el rol como oposición. Hay instituciones que podrían adoptar esto como para abrir sus puertas, llenarse de nuevas ideas y ganarse la aceptación del público. En cuanto a lo que es la protesta, yo comparto el sentir de los jóvenes de manifestarse, están en toda la libertad de hacerlo, pero creo que hay mejores formas de hacerlo. Yo soy más de la idea que aquí debería de existir una cultura de debate de ideas, el diálogo del cual hablábamos al principio, que debe ser un diálogo serio. Es decir, al joven ya no nos deberían de tildar de protestante en la calle. Al joven le deberían de dar el espacio para que seriamente se relacione con quien esté en la clase política y de él surjan, o de ella surjan las nuevas ideas para renovar las instituciones. Es decir, lo que se necesita es diálogo constructivo y el joven puede ser protagonista de este. Yo creo que la mejor forma de hacerlo no es con protestas callejeras. Pero las condiciones están dadas, es decir, se puede hacer esto, pero insisto, porque siempre me preocupa esto, ¿por qué no se dé pues que se exprese, digamos, de mejor forma? Ustedes, bueno, son un movimiento y es una expresión clara, pero ¿por qué en términos generales todavía sigue un poco de, digamos, hay un poco de apatía? Pues a medida que se vayan dando cuenta los partidos que lo que necesitan es renovarse para asegurarse longevidad y no suicidarse políticamente, yo creo que esta situación va a ir mejorando. Hay espacios abiertos en los cuales participar. Lo único que falta es que el joven se involucre. Hay espacios como Democracia y Desarrollo que no necesariamente están ligados a algún partido político, sino que abrazan todas las ideologías, abrazan la intención de comprometerse por el país y lo único que falta, como digo, es que
asustarnos tal vez, o que venga algo más, algún desastre político. Hoy por hoy estamos entrando a una crisis, creo yo, y no deberíamos de dejar que eso suceda. Yo creo que los jóvenes ahora tenemos más capacidad que nunca para hacerlo, y el país lo demanda. Si no, podemos ir cayendo en algo que nos va a hacer regresar muchos años. ¿Cuántos están afiliados o pertenecen, digamos, a Democracia y Desarrollo? Además de ser una junta directiva, como lo dije al principio, de 10 jóvenes, habemos varios trabajando ahí, y habemos más de 3.000 afiliados, porque a lo largo de todo este tiempo hemos venido afiliando gente de todas las corrientes ideológicas. ¿Hay ahí que jóvenes estudiantes, profesionales? Es correcto, sí, la mayoría son de 18 a 30 años, y lo curioso es que nos acompaña varios líderes de la misma clase política, analistas políticos, en un consejo asesor que también es plural en ideologías. Es decir, nuestro mensaje ha tenido receptividad con la población joven, a la que le traducimos todo lo que necesita escuchar en su propio lenguaje. Bueno, perfecto, se nos agotó el tiempo. Eduardo, te agradezco que hayas compartido con nosotros. Muy gentil. Muchas gracias, William, un placer. Bueno, perfecto, nos vemos entonces hasta el próximo lunes a las 8:15 de la mañana. Estará con nosotros el secretario general del SICA conversando sobre la situación regional de Centroamérica. Nos vemos entonces el próximo lunes a las 8:15. Buenos días.